Hola, buen día. Mi nombre es Yaroya Quiroga Jaime, soy del programa de Ingeniería Biomédica de quinto semestre y esta es mi sustentación de parcial, el circuito número 1, el cual corresponde a la sustentación del taller. Bueno, para empezar a resolver este circuito, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el modelo de diodo. Entonces, cuando tenemos un diodo, reconocemos fácilmente dos partes, el ánodo y el cátodo. Esto nos sirve para calcular su voltaje. Tenemos lo siguiente, y es que si el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo es igual a un voltaje AK y este voltaje tiene dos opciones. La primera es que sea mayor o igual al voltaje de conducción, que en nuestro caso son 0.7 voltios. Decimos que el diodo está on, que está conduciendo. Si el voltaje AK es menor a 0.7 voltios, decimos que está off. Entonces, para aplicar eso en nuestro circuito, vamos a ubicarnos. Tenemos, llegando al ánodo, una fuente de 3 voltios y llegando al cátodo, una fuente B sub I. Vamos a plantear nuestra ecuación. 3 voltios menos B sub I debe ser menor o igual a 0.7 para que el diodo esté on. Entonces, hacemos el álgebra fácil. B sub I mayor o igual a 0.7 menos 3. Esto se resuelve muy fácil en una operación. Menos 2.3. Ahora, para que nos quede más simplificado, multiplicamos por menos 1 y nos queda lo siguiente. B sub I, esto se voltea a 2.3. Retomando, decíamos que esta es nuestra condición para que el diodo esté encendido. Por consiguiente, la condición en la que está apagado es la opuesta a esta. Es decir, B sub I es mayor a 2.3. Dijimos que estaba apagado. Entonces, rápidamente vamos a hacer el modelo de circuito para el cual se cumple esto. ¿Qué es ese modelo de circuito? Uno, en el que lo que pasa es que acá eliminamos el diodo por un circuito abierto. Entonces nos queda lo siguiente. ¿Qué pasa con este circuito? Que pues como está abierto no está consumiendo corriente, pero al conectar un multímetro acá y acá y medir voltaje, ¿qué vamos a hacer? Como el circuito no se está cerrando, lo único que nos va a botar ese valor es el valor de la fuente. Entonces tenemos que para cuando el diodo está off, es decir, para B sub I menor a 2.3, el voltaje en B sub O va a ser el mismo de la fuente, en este caso B sub I. B sub I es una fuente sinusoidal que va a entregar un rango de valores. En este caso la amplitud es de 10, entonces va a entregar valores desde 10 hasta menos 10. Continuamos con el modelo en el que el diodo conduce. El cambio que vemos en este circuito, en este caso, es el siguiente. Pasa de ser un circuito abierto a un cortocircuito, el cual es reemplazado por un cable. Esto si fuera el modelo de diodo ideal, pero como tenemos el modelo de caída constante, se convertiría en una fuente que adquiere la misma polaridad del diodo, en este caso menos más, y con el valor de consumo del diodo, que en este caso es de 0.7 voltios. Ahora, para analizar este circuito es bastante sencillo, tenemos varias maneras. La que yo encontré más fácil es la siguiente. Vamos a ubicar una tierra y este nodo. Este nodo de acá es precisamente el mismo de acá, lo llamamos B sub O, y vamos a hacer la ley de corrientes para este nodo. Entonces tenemos una corriente I1 que entra y una corriente I2 que sale. La ecuación nos queda muy sencilla, decimos que I1 es igual a I2 y planteamos los voltajes. ¿Qué tenemos? Para la I1 tenemos una fuente B sub I menos B sub O sobre la resistencia que nos compete, que en este caso es la I1K. Nos queda de la siguiente manera: B sub I menos B sub O sobre 1K. Esto va a ser igual a nuestra corriente I2, que nos va a quedar planteada de la siguiente manera. Tenemos el voltaje B sub O menos varias cosas. ¿Qué cosas? La suma de estas dos fuentes, que la podemos hacer como queramos. En este caso, sigamos el orden. Menos 0.7, porque es lo que nos está entregando la fuente, más, por polaridad de la fuente, más o menos 3 voltios. Sobre la resistencia que hay acá, que en este caso es de 2.2K.
Vamos a simplificarlo haciendo las operaciones que podamos. Nos queda lo siguiente: 3 voltios menos 0.7 es 2.3 y más por menos, entonces nos queda 2.3 sobre 2.2K. Ya lo que tenemos aquí es una ecuación, simplemente aplicamos álgebra y la resolvemos. Vamos a pasar esto a multiplicar a este lado, lo distribuimos, esto a multiplicar al otro lado, lo distribuimos y finalmente despejamos B sub O. Procedemos con el despeje de B sub O. Para eso vamos a mandar a multiplicar esta cantidad acá y esta acá. Entonces, 2.2K que multiplica a B sub I menos B sub O va a ser igual a 1K que multiplica a B sub O menos 2.3. Hacemos las distribuciones correspondientes y nos queda 2.2K por B sub I menos 2.2K por B sub O es igual a 1K por B sub O y 1K por menos 2.3 menos 2.3K. Seguimos con el despeje. Vamos a pasar las incógnitas a un solo lado. Nos queda de la siguiente manera: 2.2K por B sub I menos 2.2K B sub O, este que está positivo lo mandamos a restar, menos 1K por B sub O y todo eso es igual a menos 2.3K. Vamos a hacer las operaciones correspondientes y a pasar a restar este al otro lado. Nos queda de la siguiente manera: menos 3.2K B sub O va a ser igual a menos 2.3K menos 2.2K B sub I. Y finalmente el menos 3.2 lo mandamos a dividir a toda la expresión, quedándonos lo siguiente: B sub O sería igual a menos 2.3K menos 2.2K B sub I, todo dividido sobre menos 3.2K. Y aquí procederemos a hacer la simplificación matemática. Procedemos a hacer estas simplificaciones. Cancelamos los menos y cancelamos las K. Nos quedaría lo siguiente: haciendo estas operaciones en la calculadora obtenemos lo siguiente: 23 sobre 32 más 11 B sub I sobre 16. Ahora, para finalizar, vamos a escribir una función por partes que represente B sub O. Tenemos lo siguiente: para cuando el diodo está encendido, tenemos esta expresión de acá. Entonces, como la condición del diodo encendido es la siguiente: B sub I tiene que ser menor o igual a 2.3. Y para cuando el diodo está apagado tenemos lo siguiente: entonces, terminando, esta es la función que representa B sub O. Para cuando el diodo está encendido, que la condición es que B sub I sea menor o igual a 2.3, tenemos esta expresión: 23 sobre 32 más 11 B sub I sobre 16. Y cuando el diodo está apagado, es decir, cuando B sub I es mayor a 2.3, B sub O pasa a valer lo mismo que la fuente, B sub I. Vamos a proceder con la gráfica de las señales. Primero vamos a graficar la señal de esta fuente B sub I, que es una sinusoide de amplitud 10 con periodo de 60 Hz. Para ello me voy a ayudar primero de unos puntos guía. La gráfica que estamos viendo aquí es la que representa la señal de la fuente, es decir, una gráfica tipo seno que tiene 10 de amplitud y un periodo de aproximadamente 16.67 milisegundos, es decir, en frecuencia 60 Hz.
Ahora vamos a proceder a graficar B sub O. Para ello también me ayudaré de unos puntos de apoyo. Esta gráfica B sub O es realmente sencilla porque sigue la misma trayectoria que la otra, excepto en ciertos intervalos. Vamos a proceder a explicar la gráfica. Lo que tenemos en rojo es la gráfica de la fuente B sub I y en azul B sub O. Entonces, recordarán ustedes que, en B sub O vale B sub I cuando el diodo no conduce. Eso pasa en los siguientes intervalos, cuando B sub I es mayor a 2.3. Entonces, podemos ver cuando B sub I alcanza 2.3, se vuelve la misma seno. Y la sigue hasta este valor. ¿Qué pasa en este valor? Que B sub I deja de ser mayor a 2.3 y empieza a ser menor. Y por eso tenemos este recorrido. Cada uno de estos números sale de la tabulación de esta operación. Si reemplazamos el valor de este punto, que es el punto pico de menos 10, en esta ecuación nos va a dar el correspondiente punto de acá. Por eso nos queda esta gráfica. Y esta fue mi explicación del ejercicio correspondiente a la sustentación. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos un circuito que tiene una fuente rectangular B sub I que alimenta a un capacitor, a un diodo y a una resistencia. Decimos que B sub I está definiendo dos intervalos, un intervalo alto de 7 voltios y un intervalo bajo de menos 4 voltios. Vamos a empezar con el modelo ideal del diodo. Decimos que un diodo es ideal cuando su consumo es de 0 voltios. Entonces, por la polaridad que tiene este diodo, menos más, podemos ver que está polarizado en inversa, lo que significa que se lo va a conducir en el semiciclo negativo de la fuente. ¿Esto cuándo pasa? Cuando B sub I es menor o igual a 0. Esta es la condición de conducción, puesto que B sub I es menor o igual a 0 solo cuando la fuente vale menos 4 voltios. Y decimos que está off cuando B sub I es mayor que 0, es decir, en los semiciclos positivos. Vamos a proceder con el análisis de estos dos circuitos. Cuando esto está on, podemos reemplazar el diodo por un cortocircuito. Y como estamos cogiendo sobre el semiciclo negativo de la fuente, podemos reemplazarlo por una fuente de menos 4 voltios o de 4 voltios invirtiendo su polaridad. Nos quedaría lo siguiente. Entonces, el análisis de este modelo es bastante fácil, puesto que como podemos ver, se está formando un corto entre la resistencia y el resto del circuito, lo que nos quiere decir que por esta resistencia está pasando un total de 0 de corriente y por consiguiente 0 de voltaje. Decimos que el voltaje en la resistencia es igual a 0. Ahora, para el voltaje en el capacitor, cuando borramos esta resistencia nos damos cuenta de una cosa, y es que la fuente queda en paralelo con el capacitor. Por consiguiente, el voltaje del capacitor va a ser igual al de la fuente. En este caso, como estamos en su semiciclo negativo, decimos que es menos 4 voltios. Ahora, para el caso en el que está apagado, lo que tenemos es una fuente de 7 voltios, en este caso con polaridad menos más, conectado a un capacitor, y decimos que como el capacitor está apagado, funciona como circuito abierto. Es decir, tenemos esto. Ahora, como podemos ver aquí no fluye corriente, lo que nos queda es un circuito RC que se resuelve bastante fácil.
Primero, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje en este punto que vamos a llamar P sub O y el de la fuente P sub I. Entonces el voltaje va a ser la diferencia de tensiones, B sub I menos B sub O. El problema está en calcular B sub O, pero como vimos antes, este es un circuito RC y para ello ya poseemos una fórmula. Esa fórmula es la siguiente. Nos dice que es una constante C por E a la menos una constante de tiempo sobre tau, que es igual a R por C. Ahora, para definir este valor C, se define de una manera muy fácil, y es que como el capacitor no puede saltar instantáneamente de valores, decimos que esta C es el equivalente total del recorrido que tiene que hacer la fuente para pasar de un valor a otro. En este caso lo podemos calcular con una resta, con un simple delta. Entonces delta de V va a ser igual a el valor más alto, que es 7, menos el valor más bajo, que es menos 4, menos por menos más, 7 más 4 es 11, y nos queda que entonces el delta de B es igual a C, que es igual a 11. Por consiguiente, la ecuación que nos describe el voltaje en esta resistencia es la siguiente: 11 que multiplica a E menos T sobre R por C. Ahora, R es un valor que conocemos. R es efectivamente esta resistencia de acá que contiene el valor de un K. Y el capacitor, este ejercicio nos comentaba que buscaron otros capacitores con los que cambiar la respuesta. Eso lo vamos a ver más adelante en las gráficas. Solo nos quedaría definir menos T. Para eso, quiero que pensemos un poco en cómo es esta fuente. Decimos que tiene un periodo de 10 hercios, una parte suya vale 7 y otra parte vale 4. Pues sucede que si hallamos el periodo, que T sería igual a 1 sobre F, es decir, 1 sobre 10 hercios. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a 100 milisegundos. Sucede que una característica que tienen estas fuentes es que la duración es más o menos 50-50. Es decir, en el semiciclo positivo vamos a durar la mitad de tiempo y en el semiciclo negativo la otra mitad de tiempo. Entonces, la duración de este semiciclo y de este semiciclo es la mitad de 100 milisegundos es 50 y así obtenemos nuestro tiempo, 50 milisegundos. Ya con eso nos queda la expresión final para calcular los voltajes. Decimos que entonces 11 a la E menos 50 milisegundos sobre la resistencia, que en este caso es un K, por C. C puede ser, C es de hecho el valor del capacitor que tomemos. Quedándonos para este circuito lo siguiente: decimos que el voltaje B sub O es igual a esa expresión, 11 menos 50 milisegundos sobre un K por C. Todo esto pues está elevado a la E. Y decimos que el voltaje en el capacitor pues va a ser la diferencia de tensión entre el valor de la fuente y el valor de B sub O. En este caso, que la fuente toma 7 voltios como valor, tenemos lo siguiente: 7 menos 11 E a la menos 50 milisegundos sobre un K por C. Entonces, continuando con este circuito, vamos a proceder a la explicación del teorema ideal. En este caso, cuando es muy real, decimos que tiene una cadena constante y para este circuito se asumió de 0.7 voltios. Vamos a empezar por explicar el modelo más fácil, y es cuando no conduce. ¿Cuándo no conduce? Bueno, las condiciones básicamente se van a mantener, pero ahora el umbral de conducción no va a ser 0, sino va a ser 0.7. Es decir que, manteniendo la polaridad, este diodo no va a conducir, es para su semiciclo positivo, es decir, cuando valga 7 voltios. Esto pasa cuando B sub I es mayor, y bueno, solo mayor a 0.7. Cuando B sub I es mayor a 0.7, cuando la fuente vale 7 voltios. Quedándonos el siguiente esquema. Aquí nos queda el circuito abierto y aquí la resistencia. Como podemos ver, es el mismo caso del ideal, entonces estos cálculos van a ser los mismos. Recordarán que ya habíamos dicho que el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia, que lo vamos a llamar
B sub O. B sub O, la expresión también ya la habíamos definido, que pues se define mediante esta expresión de C a la menos T sobre tau, donde C es la diferencia total de voltaje, o sea, el recorrido, es decir, lo que sube la fuente desde menos 4 hasta 7, en este caso son 11 voltios. El menos T también ya lo habíamos explicado, habíamos definido que como la fuente tiene un periodo de 100 milisegundos, cada duración de la señal constante, es decir, de esta fuente de 7 voltios, va a ser de 50 milisegundos. R ya lo teníamos, sigue siendo un K de la misma resistencia, y de nuevo tenemos para diferentes valores de capacitores. Entonces, ¿cómo nos queda este circuito ya para finalizar? BC va a ser igual a BI menos BO, que es la misma expresión que tenemos antes, y B sub O, que en este caso sería el voltaje de la resistencia, y listo. Así nos quedaría el modelo de diodo no ideal en el caso en que su diodo está apagado, es decir, lo reemplazamos por un circuito abierto. Vamos a proceder con la explicación de las gráficas. Entonces, primero recordarán ustedes que tenemos una fuente cuadrada cuyo valor más alto es 7 voltios y pues que dura en este caso su primera mitad, como el periodo son 100 milisegundos, pues hasta 50. Entonces 7 y 50 es acá. Y luego los siguientes 50 duran menos 4. Ubicamos el menos 4 hasta donde va a bajar. Ahora bien, vamos a explicar la resistencia. Entonces, como el paso de voltaje no puede ser abrupto, el nodo de la resistencia tiene que cargar con la suma de voltaje para que el capacitor pueda cambiar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en un instante después de 0, el valor de la resistencia va a subir hasta 11 y vamos a tener lo siguiente. Va a ser este camino que ya lo voy a trazar y va a llegar hasta 0. ¿Por qué? Porque recordarán que en cálculos anteriores determinamos que cuando el circuito empieza a conducir se produce un corto y el voltaje de la resistencia se va a 0. Tenemos más o menos lo siguiente. Si bien el impulso no es muy bien, es aproximadamente esto. Y en un punto alcanza el 0 y hasta el fin de semiciclo es 0. Ahora el capacitor. Con el capacitor tenemos que tener en cuenta los valores del capacitor. El ejercicio se nos pidió un capacitor en el que se notaran muchas diferencias. Vamos a empezar con el de 10 microfarads. ¿Por qué? Porque este capacitor de 10 microfarads lo que va a hacer es permitir que prácticamente la señal se cargue hasta los topes o hasta los límites que establece en este caso nuestra fuente rectangular. Va a ser una trayectoria más o menos así. Aquí va a cambiar, que si bien en la gráfica ese cambio se ve abrupto, es porque no podemos hacer el suficiente zoom en este tablero para ver cómo es ese cambio. Va a aparecer una línea recta, pero recordemos que el cambio instantáneo en un capacitor refiriéndose al voltaje es prácticamente imposible. Entonces, con este marcador negro vamos a hacer más o menos lo que sería el capacitor. Empezaría desde 0, se estaría cargando, llegaría a un punto sin necesidad de tocar. Y aquí es cuando decimos que se produce este cambio. Este cambio se produce en instantes de tiempo muy chiquitos, pero no es instantáneo. Diríamos que baja y sigue bajando y llega hasta acá y prácticamente adquiere el valor de esta señal. Y esto sería para el capacitor de 10. Ok, vamos a continuar con el de 470 microfarads. Como este capacitor es muy grande, lo que esto va a hacer es que el capacitor no alcance el valor total de la señal y por consiguiente la resistencia tenga que compensar el resto del valor. En verde vamos a graficar la resistencia, que recordarán ustedes que en el anterior la trayectoria era más o menos así, como una especie de curva, aquí será más recta. De hecho, específicamente de 11 va a bajar hasta 10, casi en línea recta, aquí me equivoqué, y va a seguir bajando de esta forma. Va a seguir bajando con la fuente hasta 0. Recordemos que en el modelo ideal la resistencia en un punto empieza a valer 0. Ahora, con el capacitor vamos a tener este mismo comportamiento, pero abajo. Esto porque
como se permiten cambios bruscos, lo que no pueda cambiar del capacitor lo va a cambiar la resistencia. Aquí, de hecho, es un intervalo muy parecido, solo que está desde 4 hasta menos 3, y esto es lo que haría nuestro capacitor, más o menos una línea recta. Y aquí de nuevo pasa lo de la transición de valores, bajaría y seguiría para acá. Y esa es básicamente la explicación de nuestra otra recta. Entonces, aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos el capacitor de 470 microfarados. Como pueden ver, las dos gráficas son, por decirlo de alguna manera, recíprocas, puesto que se están contrarrestando los cambios de voltaje que suceden en el capacitor y en la resistencia, para que estos mismos cambios no ocurran de manera brusca. Ahora vamos a proceder con la explicación de los modelos no ideales. Estos hechos son muy parecidos. Básicamente lo único que vamos a tener variaciones es nuestra resistencia. Para el capacitor de 10 microfarados, recordar ustedes que teníamos la siguiente señal, que venía desde 11 y bajaba hasta el 0. En este caso vamos a tener un comportamiento similar, pero cuando llegue aquí se va a producir un pico, y es que no va a bajar hasta 11, sino va a bajar hasta más o menos aproximadamente menos 0.7. Lo ubicaríamos acá. Y después de esto seguiría así. Y ese sería el comportamiento que mantendría la resistencia, puesto que ahora en este intervalo la fuente que hay para con una resistencia, y pues esta fuente que se genera es de menos 0.7 voltios. Por eso la resistencia adquiere el voltaje que en este caso está cayendo en el diodo, y es la única diferencia. Con el capacitor el comportamiento sigue siendo prácticamente el mismo. Sube hasta cierto valor, baja. Y esta sería nuestra gráfica para el capacitor de 10 microfarados. Finalmente, para el circuito no ideal con el capacitor de 470 microfarados tenemos lo siguiente, y es que, como pasaba en el anterior ejercicio, su comportamiento va similar a excepción de la resistencia. Tenemos que baja desde 11 hasta 10. No es exactamente 11, de hecho es 10,9, sus datos se pueden obtener tabulando. Baja por acá, sigue esta misma tendencia de la gráfica hasta que llega a un límite y sube para de nuevo alcanzar el valor mínimo de funcionamiento del diodo, que en este caso, como está en paralelo con la resistencia, pues se ve reflejado en él. Y para el capacitor, la misma situación también que teníamos antes. Pues como ya he mencionado varias veces a lo largo de este video, se complementan. Aquí comete un error, no es tanto en línea recta, sino es más bien una diagonal, algo así, como si se trazara como línea recta. Aquí baja y de nuevo toma este valor de la fuente. Y esto ha sido todo por la explicación del circuito número